tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos de nueva cuenta completamente en vivo aquí en la UNAM Responde, este programa que en día con día pues recibe información y también se las hace llegar porque sabemos que seguimos aprendiendo cómo enfrentar esta pandemia, cómo debemos actuar y hacerlo responsablemente para que los efectos se sientan de la mejor manera. El día de ayer la doctora Susana López Charretón nos hacía hincapié en la importancia que tiene el conocer a detalle lo que sucede con este virus, lo que requiere tiempo, así que la recomendación pues es ser pacientes para que podamos conocer y esperar los resultados del gran esfuerzo que están realizando científicos de México y del mundo y por supuesto de nuestra universidad para generar soluciones y también algunas respuestas que permitan disminuir los efectos de esta crisis sanitaria que tiene al mundo pues en alerta y también un poco de cabeza. Es importantísimo también la información que recibimos, por ejemplo, en temas de tratamientos y vacunas, porque pues esto depende de la manera en la que actuamos y de la manera en la que queremos solucionar en caso de tener ser positivos con la enfermedad de COVID-19 y también sentir algunos síntomas. En este sentido, esta tarde conversaremos con la doctora Gabriela García Pérez del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, quien nos hablará sobre los antibióticos y los antivirales para tratar el virus del SARS-CoV-2. Así que abrimos todas nuestras líneas de comunicación, nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen y que están apareciendo en su pantalla para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios en torno a este tema. Durante los próximos minutos también tenemos recomendaciones de cultura, humor y por supuesto viajaremos por algunas partes del mundo para saber ahí cómo se vive la pandemia. Y comenzamos como todos los días con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde sabemos pues los números no son alentadores. Se han registrado ya más de 46,000 defunciones y poco más de 416,000 personas contagiadas hasta el momento. Vamos a ver la situación actual del COVID-19 en México. Sí, muy probablemente se mantenga el semáforo naranja. De hecho, hay algunas actividades que entran la próxima semana que tienen que ver con el Poder Judicial, principalmente con muchas medidas de seguridad y de sanidad, y evidentemente estamos revisando diario para poder tomar decisiones a tiempo si es que necesitamos revertir algunas de las actividades que están permitidas. Pues bien, vamos a hacer la diferencia porque podemos incrementar la donación voluntaria y altruista de sangre en nuestro país. Ahora, mediante esta estrategia basada en una herramienta de la aplicación de Facebook, y que esta aplicación de Facebook ya está respaldada también por una experiencia mundial en lo referente a esta estrategia. Más de 60 millones de usuarios se han registrado como donantes voluntarios y altruistas de sangre alrededor del mundo. Y le recordamos a todo el país, a todas las personas, que donar es un acto, donar sangre es un acto de enorme generosidad que puede ayudar a salvar vidas, porque hay muchos padecimientos, muchas personas con padecimientos generalmente de importancia que pueden requerir este producto en una situación ya de emergencia o ya de tratamiento de más largo plazo, pero puede ser un elemento muy determinante de salvar o no una vida o muchas vidas. La compra consolidada en el extranjero hoy se implementa mediante la firma de un convenio cuyo objeto será brindar asistencia técnica en asesorar las licitaciones por parte de la UNOPS al Instituto de Salud para el Bienestar, para la implementación y para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud y así cubrir las necesidades de abasto futuras. La gestión pública permite acceder a medicamentos con estándares internacionales para que tengamos el mejor uso del gasto posible. Es decir, lo que se va a invertir represente, signifique el mayor valor posible para nuestro país, para los contribuyentes que son los que están pagando esta operación, para comprar los medicamentos y los materiales de curación. Esto va acompañado de la creación en México de una distribuidora de medicinas, de equipo médico y de vacunas.
Brasil y Estados Unidos continúan con altos niveles de contagios y en el mundo suman ya más de 17 millones de personas positivas con COVID-19. Vamos con el panorama de lo que ocurre en el resto del mundo. A nivel global, se registran más de 17.3 millones de personas infectadas por coronavirus y al menos 673,000 han muerto. Vietnam registró su primera muerte por coronavirus, mientras el país enfrenta un nuevo brote que surgió en la ciudad de Da Nang y reporta 45 nuevos casos, el mayor aumento diario en el país. India reportó otro aumento récord en infecciones diarias con 55,078 nuevos casos, llevando el total a 1.6 millones. Polonia informó su mayor número de infecciones diarias por segundo día consecutivo, con 657 nuevos casos. Filipinas confirmó 4,063 nuevas infecciones, el mayor aumento diario de casos en el sudeste asiático por segundo día consecutivo. España registró un segundo día con más de 1,000 infecciones, con 1,229 nuevos casos, la cifra más alta desde que la nación levantó su bloqueo en junio. Hong Kong reportó 121 nuevos casos, su 10º día en registrar más de 100 infecciones. México informó 416,179 casos, un incremento de 7,730 más que ayer, así como 46,000 defunciones, sumando 639 en 24 horas. Estados Unidos registró 67,600 nuevos casos en 24 horas, llevando el conteo nacional a más de 4.5 millones. Rusia reportó 5,482 nuevos casos, elevando su cuenta nacional a 839,981. Sudáfrica registró 11,046 nuevos casos en las últimas 24 horas. Reino Unido pospone la próxima etapa de levantamiento de encierro a medida que aumentan las infecciones. Sabemos que el uso del cubrebocas es indispensable para frenar los contagios, pero hay algunas dudas que nos hacen llegar hacia nuestras redes sociales en torno al uso de los guantes. Enseguida el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM nos explica sobre este tema. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en La UNAM Responde. Nuestro público nos pregunta, si salgo, ¿debo ponerme guantes para protegerme del coronavirus? Bueno, este nuevo virus que nos atañe y produce la enfermedad COVID-19 afecta las vías respiratorias y se transmite por las gotitas de saliva que una persona enferma, infectada, elimina al toser o estornudar. Estas gotitas pueden entrar por la nariz, la boca o los ojos y de esa forma infectar a otra persona. El virus no puede entrar por la piel. Entonces, guantes de látex, guantes de plástico, no protegen contra la infección del coronavirus. Es más, no se recomienda usar guantes de este tipo porque la persona que los porta siente una falsa sensación de seguridad y se vuelve más descuidada y toca muchas cosas y puede incluso infectarse más fácilmente. Lo mejor es, como ya lo hemos repetido muchas veces, no se toque la cara con las manos, con o sin guantes, y hay que lavarse las manos muy bien antes de tocarse la cara. Con eso nos protegeremos mucho mejor. Y si va a salir, recuerde, use mascarilla que cubra nariz y boca y no se toque la cara. De esa forma nos protegeremos mucho más y evitaremos el ser infectados. Cuídense mucho y hasta luego. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor, y seguimos con la voz de especialistas universitarios y en esta necesidad urgente por frenar la enfermedad de COVID-19, los contagios o por lo menos disminuir sus efectos. Tanto en México como en el mundo se han probado una buena cantidad de medicamentos, antivirales, antibióticos, que en algunos casos se considera un abuso. Para hablar sobre este tema, esta tarde conversaremos con la doctora Gabriela García Pérez, quien pertenece al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina y además es docente e investigadora de nuestra universidad. Doctora, muy buenas tardes, un gusto que esté con nosotros aquí en este espacio de la UNAM Responde.
Hola, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Doctora, un gusto también. Gracias por estar aquí. Tenemos muchas dudas. Tenemos ya cosas claras como esto del uso del cubrebocas, que es indispensable, el no automedicarnos, eso siempre ha sido una recomendación. Pero ¿por qué ha resultado tan complejo y tan laborioso encontrar un tratamiento eficaz para esta enfermedad de COVID-19 que, bueno, ha estado presente en la vida de la humanidad desde hace ya 7 meses más o menos? Bueno, mira, este virus en realidad pertenece a una familia muy peculiar de virus de RNA. Son virus que tienen características particulares y diferentes a los otros virus de RNA que nosotros conocíamos. Hay virus similares que ya habían aparecido y habían afectado a diversas poblaciones, el SARS-CoV-1 y el MERS, que es los virus previos a este SARS-CoV-2 que hoy nos afecta a nivel mundial. Pues estos virus tienen un mecanismo de replicación muy particular porque son virus que tienen un genoma muy grande, es decir, que su material genético es muy, muy grande, a diferencia de otros virus de RNA, y tiene un mecanismo muy particular que tiene un mecanismo de reparación. Casi todos los virus de RNA tienen una alta mutación porque no tienen este mecanismo de reparación. Este virus tiene ese mecanismo de reparación y entonces eso ha hecho un poquito más dura la batalla con algunos antivirales. Existían antivirales contra algunos virus de RNA que lo Doctora, que nada más la voy a interrumpir para aclarar exactamente lo que significa virus de RNA. Ok. El virus de los virus están clasificados en aquellos que tienen su material genético que les permite, digamos, persistir. Es como nosotros tenemos nuestro DNA y el genoma que va a codificar para todas nuestras características. Los virus tienen su genoma en forma de DNA, algunos de ellos, o en material genético de RNA, otros. Entonces, esta clasificación es la primera divergencia, digamos, que divide a los virus en virus de DNA o virus de RNA. Los virus que tienen su material genético en RNA tienen un mecanismo muy particular de replicación y su polimerasa, lo que lee la información de este material genético, que sería como leer nosotros con un código de 29 letras, el material genético de los virus es de 4 letras. Y dependiendo del orden en el que aparecen estas letras, el virus va a recibir determinada cantidad de información para poderse replicar. Estos mecanismos, en los virus de la gripa, de la influenza, pues permiten muchas incorporaciones de nucleótidos que son errores, digamos, y que hacen que los virus muten su genoma. Y eso les da, en algunos casos, muchas ventajas, porque al mutar, pues esquivan algunos de los medicamentos que están diseñados justo para atacarlos. Y de hecho, la revacunación anual de los virus de influenza está justo en este fenómeno de mutación, de alta mutación de los virus de influenza, que en los virus de coronavirus, como el SARS-CoV-2 que ocasiona el COVID-19, pues ese virus es mucho más conservado, porque tiene un mecanismo de reparación que va quitando los errores y va corrigiendo esta lectura del genoma. Algunos antivirales que se habían diseñado para evitar las infecciones de estos virus de RNA eran justo en este mecanismo de replicación del virus. Al replicarse el virus, incorpora los nucleótidos, que son estas letras, los nucleósidos que son estas letras, y entonces cuando se incorpora uno por otro, pues van, digamos, metiendo errores en la lectura. Este virus tiene una enzima que al detectar estos errores quita ese nucleósido y puede permitir que se repare. Algunos de los antivirales son justo homólogos de estos, análogos de estos nucleósidos que están modificados y paran la replicación viral. Al parar la replicación viral, lo que sucede es que el virus ya no puede replicarse y formar más partículas virales, por lo tanto, se para la infección. Este virus
al detectar algunos de estos análogos de los nucleócidos, detecta un error y entonces quita estos nucleócidos, que son realmente medicamentos que lo que hacen es parar la replicación normalmente, y entonces evita la acción de estos medicamentos sobre la replicación de este virus. Entonces esa es una particularidad que ha, pues digamos, hecho mucho más compleja la forma de atacar estas infecciones por los coronavirus, justamente. Entonces, ahorita, por ejemplo, se tiene el Remdesivir, que es un medicamento que, pues, aunque su acción es limitada, ha tenido una acción benéfica para, digamos, pues evitar por lo menos o disminuir la estadía del hospital, y en algunos casos se ha demostrado... Sí, digamos que no evita complicaciones, sino que la recuperación de los pacientes graves que están en situación difícil puede hacer que la estadía de estas personas mejore más rápidamente. En vez de estar 15 días, digamos, con un respirador, puede resolver el asunto en 11 días. Es más o menos el tiempo que se ha reducido al recibir tratamiento con este Remdesivir. Entonces, pues es una mejoría notoria y hace que los pacientes sean dados de alta pues más rápidamente del hospital. También en algunos estudios, que todavía no es claro, está todavía, digamos, checándose en estudios la eficacia del medicamento, pero ha reducido más o menos en un 3% la mortalidad. Que eso pues es, digamos, pequeño el número, pero muy grande cuando se trata de salvar vidas humanas. Exactamente, doctora. Leía aquí una de nuestras preguntas de redes sociales, que creo que tiene que ver con lo que nos estaba explicando, es qué significa técnicamente que el virus sea muy contagioso, y tiene que ver precisamente con esta forma en la que está conformado y en la forma en la que se lee la información. Quizá toda esta explicación que nos dio resulte un poco complicada para la mayoría de nosotros, pero me parece que lo importante es resaltar justamente que con este virus en muy poco tiempo se tuvo pues la secuencia genética de cómo está formado y de cómo está actuando. ¿Cuáles son los beneficios de tener este estudio completo y de tener, digamos, la fotografía completa del virus del SARS-CoV-2? Mira, la importancia de tener tan rápidamente esta información ha permitido el diseño de fármacos que están ahorita trabajándose, que son específicos, que serían específicos para evitar las infecciones de este mismo virus en particular. Y el tener la información ha permitido saber más o menos digamos, la forma en la que se ha modificado con respecto a virus previos del SARS y del MERS, que son como sus primos hermanos, digamos, y que son los que le anteceden, ¿no? Este virus, lo que pasa es que ha tenido algunas alteraciones en la proteína que sería como la llave de entrada a la célula huésped. Entonces, esta llave de entrada se modificó y se hizo mucho más eficaz para que pudiera abrir la cerradura de una manera muy fácil, digamos, y poder infectar a la célula. Este tipo de alteraciones pues ha modificado, digamos, de manera muy rápida el tipo de eficacia con la que puede infectar a las células humanas. De acuerdo, eso está comprobado, pues por eso es, digamos, el número de contagios y de decesos que se tienen en todo el mundo por esta rápida reproducción del virus. Doctora, hay algunos estudios... Perdóname, otra de las ventajas de tener, digamos, la información genética completa del virus tan rápidamente es que permitió el desarrollo de las propuestas de vacunas, que hay más de 100 propuestas originalmente. Ahorita solo hay unas cuantas que son las que ya están mucho más avanzadas, pero hay muchas propuestas para el diseño de vacunas, y que ha permitido pues el avance tan vertiginoso de esta área, digamos. Vamos a platicar un poquito más adelante justamente de estos antivirales, antibióticos y por supuesto de las vacunas. Antes, doctora, quisiera que nos platicara con todo este estudio, este conocimiento que se tiene del virus, acerca de si han encontrado algunas diferencias de cómo se comporta, quizá de acuerdo al tipo de razas, de acuerdo al tipo de localización geográfica, ambientes. Incluso ha habido dudas si algunos tipos de sangre son más propensos a contagiarse con este virus.
virus? ¿Se sabe algo? ¿Hay algo, digamos, más científicamente probado sobre estos temas? Digo, científicamente probado no tengo información, digamos, de que haya una predilección sobre algún tipo de tipo sanguíneo, por ejemplo. Y de razas, pues todavía yo creo que es muy temprano para poder saber si realmente hay una alta susceptibilidad por algún tipo de personas en algunas regiones, o la enfermedad se ha dado diferente por también los mecanismos con los que se ha enfrentado la pandemia, las infecciones en las diferentes regiones del mundo, que dependiendo del tipo de estrategias implementadas para poder manejar la pandemia es muy importante para los resultados que se tienen en los diferentes países. De esto le quería hablar precisamente, cómo es que el virus se comporta de acuerdo, sí, aunque tiene, digamos, como su ciclo de vida, su forma de funcionar, que ha sido así en otros países donde surgió primeramente, como sabemos, fue en Wuhan, China, y en otros países de Europa, pero al llegar a México y en América Latina, pues las condiciones son distintas, de acuerdo precisamente a esto, al comportamiento, al encierro, al confinamiento, al uso de cubrebocas. ¿Qué tan eficaces y qué tanto afectan estas medidas a la reproducción del virus, doctora? Mira, una de las cosas que son muy importantes es el saber las personas, el poder conocer, digamos, cuántas personas están infectadas y cuál es, digamos, su mecanismo de transmisión a su alrededor. Si uno detecta a una persona infectada y lleva el seguimiento de las personas con las que ha estado en contacto, puedes de alguna manera hacer un cerco en el que puedes mantener y contener la epidemia. En muchos países de América Latina, México incluido, se ha optado por no hacer pruebas. El andar a ciegas un poco es un tanto peligroso en ese sentido, que no sabemos bien a bien ni cuántas personas están infectadas, ni cuando una persona se infecta pudiera resguardarse. Recordemos que hay muchas personas que pueden cursar con la enfermedad sin sintomatología y estas personas pueden potencialmente transmitir el virus a muchas personas. Si nosotros desconocemos cuáles son las personas que están infectadas, pues también podemos desconocer, podemos descuidar los mecanismos por los que se podría contener la pandemia más eficazmente. Al saber que una persona está infectada, pues se puede tener en su casa resguardada y evitar así que disemine el virus ampliamente. Como esto no sucede, pues la transmisión es realmente pues un poco a ciegas y bueno, se van detectando algunos casos o las personas que ya enferman, pues también es importante que cuando las personas empiecen a sentir la sintomatología, antes se decía quédese en su casa y ya hasta que no pueda vaya al hospital. Lo que se ha visto es que esto no es una buena idea. Las personas cuando empiezan a tener la sintomatología deben acudir con su médico con las medidas de seguridad adecuadas para que éste pueda dar el tratamiento oportunamente y así evitar que muchas personas cursen con la enfermedad grave, que muchos ya llegan a los hospitales cuando ya están realmente en la última fase de la enfermedad y es muy difícil ya entonces poder hacer algo para rescatarlos. Exactamente, más sabiendo precisamente que no hay un tratamiento eficaz que se haya probado para disminuir o para terminar completamente con este virus en el cuerpo de los seres humanos. Así es. Doctor, es momento de hacer una pausa, por supuesto regresaremos más adelante para seguir hablando de los antivirales, cómo funcionan, qué significa el uso o si se recomienda o no el uso de antibióticos y el proceso en el que van estas distintas vacunas que se están trabajando en distintos países. Así que le agradezco y retomamos la conversación en unos minutitos. Antes los invito a hacer una pausa aquí en la UNAM Responde y no se vayan. Regresando tenemos cultura, humor y mucho más. No se vayan. Continuamos aquí en la UNAM Responde y estamos listos para prepararles la siguiente cápsula que preparó el equipo de Entrending sobre turismo en la nueva realidad. Veamos. La pandemia generada por la enfermedad de COVID-19 ha provocado cambios en diversos ámbitos de nuestra vida, desde la protección básica para trasladarnos al trabajo hasta medidas de seguridad sanitaria para vacacionar. La actividad turística es importante por cuestiones económicas, pero también como distractor social. Por ello, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que las medidas de seguridad sanitaria deberán aplicarse de manera cotidiana, esto hasta que exista una vacuna. Algunos de los señalamientos que se han hecho son para incentivar los viajes cortos o el turismo local,
es decir, evitar traslados largos como viajes a otros países. El organismo internacional también recomienda investigar acerca del nivel de propagación del virus en el destino turístico, evitar la salida si tenemos síntomas de COVID-19 y llevar los insumos suficientes de protección personal, como cubrebocas y gel antibacterial suficiente. En el caso de las empresas prestadoras de servicios turísticos en México, se presentó el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico. El pasado 20 de mayo, Miguel Torruco, secretario de Turismo, en colaboración con la Secretaría de Salud, hizo público el documento en el que se explica la necesidad de activar el turismo tomando como prioridad los traslados o viajes dentro del país, para después permitir los viajes internacionales. Una de las medidas que se anunció es la permanencia de los fines de semana largos, en donde los turistas mexicanos hacen salidas a las playas nacionales o alguno de los 121 pueblos mágicos. Sin embargo, el titular de esta secretaría también invitó a que no se desborden los destinos preferidos para vacacionar, ya que un rebrote solo causaría que el confinamiento en casa se amplíe en todo el país. Algunas de las disposiciones generales que se han dado a conocer en el lineamiento para la reapertura son la adquisición de insumos para la sanitización de espacios, así como asignar a un responsable dedicado a asegurar la correcta implementación de las medidas sanitarias. También están la detección de grupos de riesgo que laboren, la capacitación para el uso de cubrebocas, caretas faciales, guantes, entre otros elementos. Mientras esperamos a que existan mejores condiciones para vacacionar, las autoridades sanitarias y de turismo reiteran que la reactivación del sector, con el menor riesgo posible para la salud, es un compromiso de todas y todos. Ya está aquí el fin de semana y como todos los días, Anel nos tiene algunas recomendaciones, además nos platica de algunos cambios. Escuchemos, ¿cómo estás, Anel? Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Estamos muy contentos porque el Festival Grec catalán destaca aportes culturales del Museo Universitario del Chopo. El estudio Prácticas Inspiradoras de las Artes Vivas en Iberoamérica remarcó el quehacer cultural de este querido museo, promoviendo sus saberes significativos en el propio museo y en vinculación con su comunidad. Así que felicidades a José Luis Paredes Pacho, el director del museo, y a todo el equipo del Chopo. Por eso siempre le invito a que conozca a fondo nuestros museos, que conozca la oferta que tenemos digital en todos nuestros museos, que en esta contingencia es realmente muy interesante. Visita entonces el Museo del Chopo, el MUAC, la Casa del Lago, el MUCA Roma, el Museo del Eco y los espacios museísticos del Centro Cultural Universitario, pero desde luego también están los museos de ciencias, así que visite el Universum y todos los demás museos que tiene nuestra querida universidad. Por otra parte, les recomiendo muchísimo que se asome a ver los nuevos cursos virtuales que tiene la Filmoteca de la UNAM con valor curricular y que inician ahora en agosto. Como ejemplo, le menciono 3. Uno es el que va a impartir Nancy Molina Díaz, que se llama Fuerzas Femeninas, la mujer en el cine de blanco y negro, donde se investigará y analizará aspectos mitológicos, históricos, culturales, sociales y artísticos con los que se ha dibujado a personajes femeninos en el cine. Está también el curso en línea Periodismo Cinematográfico que va a impartir Sergio Guidobro, que pues va a generar un espacio de perspectivas críticas en torno al periodismo cultural como prácticas profesionales, compartiendo métodos, experiencias y analizando ejemplos. Y finalmente también nuestro querido Hugo Lara, director, guionista y productor mexicano, va a impartir el curso La Ciudad de México y el cine. En todos estos hay 5 lugares disponibles para el programa para estudiantes universitarios Puntos Cultura UNAM. Y aquí TV UNAM ha preparado un gran fin de semana, buenísimo. Comenzamos este viernes a las 7:30 de la noche con FBI, la amenaza terrorista, una serie documental de David Carr Brown, realizada en Francia en 2010, que nos presenta los secretos de la principal agencia de investigación en los Estados Unidos. El sábado tenemos teatro universitario, ahora podremos ver Algo en Fuente Ovejuna, de Fernando Bonilla, disparado por el clásico de Lope de Vega, desde luego, pero contextualizado en el sangriento y violento México de nuestros días. Esto es el sábado a las 10 de la noche y el domingo presentamos Isabel Allende, un documental sobre la vida y obra de esta maravillosa escritora chilena para conmemorar sus 78 años desde su natalicio. Su primera novela, La Casa de los Espíritus, se convirtió, como usted sabe, en todo un fenómeno literario, fue llevado al cine en el 93 y de esto y más va a hablar este documental, no se lo pierda a las 2 de la tarde.
Y yo tengo algo que comentarle a usted. Hoy concluimos estas cápsulas de Cultura UNAM en Casa. Fueron más de 90, casi 100 cápsulas, así que yo le agradezco muchísimo su confianza, su atención, agradezco muchísimo la intensa participación que tuve con todos mis colegas de Cultura UNAM, especialmente gracias a todo el equipo de TV UNAM. Adriana Hernández, es un placer trabajar contigo, al enorme apoyo de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, muchas gracias, y a partir de la próxima semana hablaremos desde las nuevas cápsulas Vámonos leyendo, para recomendaciones literarias, así que yo no lo dejo de ver a usted. Querida Rosal, vuelvo contigo con el gran equipo de TV UNAM y a usted lo veo pronto. Pues sí, se cierra un ciclo. Anel, muchísimas gracias por todos estos días y por todas estas recomendaciones para mantenernos atentos, ocupados, entretenidos y conociendo distintas posibilidades y distintos universos a través de la pantalla de Cultura UNAM. Por supuesto, seguiremos atentos a los cambios, seguiremos atentos a lo que sucederá con estas cápsulas y pues también seguimos en contacto contigo y con Cultura UNAM en Casa. Y ahora vamos a ver nuestra siguiente cápsula que nos preparó el equipo de No Memes con un poco de humor y también con una dosis de reflexión. Y porque la cuarentena también nos une de forma remota, veamos diferentes formas de convivencia a través de Internet. Seguiremos conversando sobre el uso de antivirales y antibióticos para tratar la enfermedad de COVID-19 con nuestra especialista. Esto después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros en este último bloque de La UNAM Responde y bueno, con una cápsula que nos presenta algunas recomendaciones para cuidar a las personas y los espacios en los que estamos conviviendo en esta cuarentena. Veamos los detalles. Hola, ¿qué tal? Soy María Green, paramédico certificado, y los invito a prestar mucha atención a estas recomendaciones que estaremos presentando para ustedes y que tienen que ver con el tema de emergencias en casa. Ya que está comprobado que la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar y es mejor estar preparados para no perder tiempo valioso al momento de ser testigos o protagonistas de una situación de emergencia que pudo ser evitada. El día de hoy les voy a hablar del botiquín de primeros auxilios, que no es el que generalmente las personas tienen en casa o que creen erróneamente lo que debe contener. De entrada, un botiquín de primeros auxilios de casa no debe tener medicamentos, ya que los medicamentos deben estar aparte y, como les mencionamos anteriormente, resguardarse bajo llave o en un lugar lejos del alcance de menores. El botiquín de primeros auxilios debe tenerse a mano, pero también lejos del alcance de menores, y el contenido debe revisarse periódicamente para estar seguros que reemplazamos algún material que quizás haya sido utilizado con anterioridad, para que en caso de presentarse una emergencia, estemos seguros que se encuentra completo. Usted adecuará su botiquín también al entorno que lo rodea, ya que puede tener variantes uno de ciudad, playa o bosque, pero lo siguiente es lo mínimo indispensable que debe contener. Lo primero es pensar en la autoprotección. Ante una situación de emergencia, siempre debe pensar en primero proteger su integridad, por lo que el botiquín deberá contener mascarilla protectora en caso de tener que dar respiración de salvamento o reanimación cardiocerebropulmonar. Nos protegerá de secreciones de la víctima y a la vez protegerá a la víctima de las nuestras. También incluya cubrebocas y guantes de látex. En caso de que usted sea alérgico al látex, puede utilizar de nitrilo. Y al comprarlos, cheque que sean de la medida correcta. Incluye también para la parte de protección personal toallitas de alcohol con las que desinfectará sus manos antes de, por ejemplo, atender una herida.
Esto es para tratar de evitar que generemos una infección por contaminar el área de por sí lesionada. Nunca utilice las toallitas directamente sobre las heridas. Para la parte de la hemostasia, es decir, control de las hemorragias, su botiquín debe contener apósitos absorbentes, gasas estériles, vendas de diferentes tamaños, tela adhesiva y, si puede, consiga un cold pack, ya que el frío también es un buen mecanismo de contención de hemorragias leves, golpes o estados febriles. Es importante que nunca coloque frío directamente sobre una lesión o para bajar la fiebre. Debe envolverlo en un paño limpio antes de colocarlo sobre una hemorragia que primero deberá curar y proteger con una gasa estéril que colocará y no retirará, y esto en caso de que no sea muy profusa. De lo contrario, deberá utilizar otros mecanismos que más adelante veremos. Considere pedir ayuda a los servicios de emergencia o acudir a un centro hospitalario. No olvide tener una buena cantidad de gasas, así como solución antiséptica, jabón líquido y suero fisiológico que podemos utilizar para lavar heridas. Pero agua corriente del grifo con jabón es suficiente para comenzar el tratamiento de heridas leves en casa. Tenga en cuenta que unas tijeras de punta redonda pueden ser de mucha utilidad en caso de tener que cortar tela adhesiva que sugerimos no cortar con los dientes, ya que si la utilizó en algún otro momento puede estar contaminada de secreciones anteriores. También puede ser de mucha utilidad un pañuelo de aproximadamente 1 metro por 1 metro cuadrado que nos podría ayudar en caso de tener que cubrir una herida de mayor tamaño, una quemadura o también podría funcionar como cabestrillo en caso de alguna lesión articular. Como último punto, el botiquín de casa puede también incluir oxímetro de pulso, medidor de presión arterial y termómetro, por supuesto. Estas herramientas deberán de ser utilizadas con conocimiento y por instrucciones de un médico. Ponga mucha atención a estas recomendaciones, ya que una situación de emergencia puede dejar consecuencias que van desde una incapacidad leve, moderada, permanente o la muerte. Si durante un incidente dentro de casa considera que la situación está fuera del alcance de sus manos, siempre acuda a los servicios de emergencia y llame al 911. Acciones simples en familia pueden evitar accidentes. Muchas gracias. Ahí están estos consejos para renovar nuestro botiquín en casa. Y ahora retomamos la conversación con la doctora Gabriela García Pérez, quien es bióloga y epidemióloga molecular de virus y parásitos de la cavidad oral, y ella pertenece a la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, hablábamos en el primer bloque de la importancia de conocer el virus, de saber cómo está conformado. Esto da, por supuesto, mucha información sobre cómo se va comportando. Teniendo toda esta información completa en cuanto a sus genes, a su genética, ¿cómo identificar cuál es el tratamiento a utilizar? Si los antivirales, si los antibióticos o cuáles medicamentos que ya se conocen, o cómo es que se empiezan a generar nuevas sustancias para atacar los efectos de esta pandemia y, bueno, en particular de la enfermedad de COVID-19. Doctora. Mira, te había yo comentado de los mecanismos de replicación del virus que son importantes, y en base a esto, pues los antivirales pueden parar alguno de estas partes o fases de los mecanismos de replicación del virus, y estos serían antivirales directos como el Remdesivir, que te decía yo que es un medicamento que ya está, digamos, más o menos aprobado para su uso en pacientes graves. Otros mecanismos que también son importantes de considerar son la sintomatología clínica y lo que ocasionan en el huésped cuando infectan estos virus, que pueden de alguna manera desencadenar una respuesta exacerbada que se ha visto con este virus, que es la respuesta inflamatoria con una lluvia de citocinas, una tormenta de citocinas que puede pues llevar a la muerte a los individuos. Para estos estados críticos de la enfermedad, pues se ha visto que el aplicar la dexametasona es una idea buena, en el sentido de que ha permitido salvar vidas. Ya se ha comprobado que en pacientes que requieren, digamos, la respiración mecánica, los respiradores mecánicos,
británicos pues ha salvado en alrededor de un 30% de los pacientes han podido salvar la vida gracias a este medicamento, y aquellas personas que aún no requiriendo los respiradores, cuando requieren oxígeno y tienen esta respuesta exacerbada, pues también ha ayudado en una quinta parte de los pacientes a reducir la muerte, digamos, de estos pacientes graves. Hay otros medicamentos que están ahorita, digamos, probándose, que son dirigidos directamente contra el virus o que pueden, pues de alguna manera modular la respuesta inmune para poder, de alguna manera, pues bajar la respuesta inflamatoria. Y este es, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal, el tocilizumab, perdón, okay. Que parece un trabalenguas, que son anticuerpos contra uno de los mediadores inflamatorios, y al poder controlar su actividad, pues bajan esta respuesta inflamatoria. Esta es una sustancia nueva, doctora. Que se están ahorita probando. Esta es una sustancia nueva que se está probando en particular para atender la enfermedad y los síntomas por COVID-19. No es una sustancia nueva, se ha probado con otras enfermedades como la artritis reumatoide y en algunas otras enfermedades que pueden producir estas respuestas exacerbadas de inflamación. Pero en coronavirus pues está ahorita probando. Y pues todavía es muy temprano para decir si es muy efectivo o no, pero parecería ser que pudiera ser una alternativa también de uso. La otra es pues lo del plasma convaleciente, que para algunas enfermedades pues ha resultado una buena estrategia. Sin embargo, en los estudios que se han hecho con este tipo de estrategia para las afecciones de COVID-19 parece no tener resultados todavía muy claros. Aunque está todavía en estudio, pues los resultados son todavía limitados, digamos. ¿A qué se refiere este tratamiento con plasma, doctora? ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo funciona? Es cuando los pacientes han cursado con la enfermedad y donan sangre para que el plasma de las personas con los anticuerpos que se generaron en la respuesta en la infección viral puedan transmitirse a las personas que tienen la infección en el momento. Es una estrategia que ha salido últimamente en las noticias como una alternativa para el tratamiento de COVID-19. Exactamente, y se siguen probando. ¿Qué hay de los antibióticos, doctora, que se sabe cómo han funcionado, qué tanto se han probado en los pacientes de COVID-19? Mira, los antibióticos, el uso es restringido porque los antibióticos van dirigidos contra las bacterias, aunque si bien es cierto, en muchas de las infecciones virales hay una coinfección con algunas bacterias, de manera que cuando hay coinfección con algunas bacterias, se dan normalmente antibióticos para poder o eliminar o por lo menos evitar las infecciones bacterianas. La acitromicina es uno de los medicamentos que se ha usado más para estos pacientes de COVID-19. Sin embargo, pues su efecto no es directamente sobre el virus, sino sobre las bacterias que pueden ocasionar pues alguna infección mixta. Es decir, sería un tratamiento paralelo prácticamente a la enfermedad de COVID-19. Doctora, ¿existen protocolos médicos en México o en la Organización Mundial de la Salud que estén marcando cómo se utilizan los tratamientos, las sustancias que ya se conocen o las nuevas en las que se esté conociendo, o cada país lo hace pensando en sus intereses y en sus necesidades? Existen protocolos a nivel de la OMS. Está el protocolo de estudio Solidaridad que ha hecho, digamos, como la prueba de diferentes medicamentos. De hecho, un medicamento que había surgido en un inicio que se decía que pudiera ser una alternativa para el tratamiento de COVID-19, que es la cloroquina o la hidroxicloroquina, y ahora en estos estudios ya se demostró que no tiene ningún efecto ni benéfico ni perjudicial aparentemente, o por lo menos no benéfico, de manera que ya se quitó el uso de estos medicamentos para el tratamiento de COVID-19. Este se hizo también en otro estudio en el Reino Unido, donde tienen un estudio que se llama Recovery, que también están probando ellos en Europa, en diferentes países con pacientes de coronavirus,
coronavirus diferentes medicamentos y que han visto que estos medicamentos como la cloroquina o el lopinavir y el ritonavir, que eran otros que se estaban usando como antivirales directos, tampoco tienen efecto. Entonces ya no se recomiendan para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Son ya medicamentos que ya se vio que realmente no marcan un beneficio en los pacientes tratados con ellos. Doctora, más allá de estos protocolos, y están ahorita probando otros muchos medicamentos que están pues todavía en pruebas muy tempranas como para poder predecir si pueden ser o no una buena alternativa. Útiles y eficaces. Doctora, le quería preguntar si más allá de estos protocolos que existen en distintos países, ¿cuál es la importancia de tener un intercambio entre científicos, entre instituciones de distintas partes del mundo, precisamente para ir compartiendo estos resultados de lo que sí funciona y de lo que no funciona en cuanto a esta pandemia en particular, en cuanto a sustancias, en cuanto a pruebas, en cuanto a resultados de lo que se va prácticamente probando con prueba y error en cada uno de los países? Bueno, es tan importante que ahorita, digamos, todos los estudios están abiertos prácticamente para la comunidad. Muchos de los resultados inclusive se han reportado en revistas, digamos, transitoriamente en un portal para que antes de ser revisados por pares se tengan como los resultados de lo que se va obteniendo con los diversos medicamentos, con algunos resultados de los intentos de vacunas, para que la comunidad científica esté de alguna manera enterada de cómo van estos avances y vaya fluyendo la información mucho más rápido en esta pandemia que nos ocupa hoy. Y bueno, el intercambio siempre entre científicos ha sido de relevancia, pues porque permite de alguna manera no trabajar, digamos, en la misma situación, que puede no ser un buen camino para solucionar un evento determinado. Si alguien ya lo experimentó y ya sabe que esto no funcionó, pues es siempre importante darlo a conocer para que los que están trabajando en cosas relacionadas sepan que eso no funciona de esa manera. O los nuevos descubrimientos, que siempre pues son importantes el darlos a conocer para que uno vaya pues avanzando de alguna manera en nuevos descubrimientos y en nuevos estudios sobre temas en específico de la enfermedad, del interés y del general. Así doctora, precisamente en este tema y para terminar esta entrevista me gustaría que nos hablara o que nos ayudara a desmitificar algunos de esos dichos sobre la enfermedad y sobre el virus. Han sido muchos meses, ha sido muchísima la información, estamos viviendo esta pandemia en tiempo real. ¿Qué es lo que se sabe, digamos, que está comprobado, o qué es lo que podemos omitir que se haya mencionado en algún momento sobre el virus, sobre los efectos, sobre la enfermedad de COVID-19 y el virus del SARS-CoV-2? Mira, pues hay muchas cosas que se han dicho que pueden funcionar y que realmente no se ha demostrado científicamente que tenga algún efecto sobre el virus. Entonces, lo mejor es cobijarse con un médico experto que le atienda a uno para que puedan pues orientarnos en este sentido. No es bueno estarse tomando ni cloro ni algunas de estas cosas que han salido, que tómate esto, que tómate el otro, que todo ese tipo de información que no está realmente pues comprobada científicamente que funciona, no es una buena idea de estar pues, tomándose todo lo que le mandan a uno, y de alguna manera pues siempre es importante verificar la información que uno está recibiendo, porque hay mucha información que no es una buena información o falsas noticias falsas que pueden pues poner en riesgo la vida de las personas que llegan a hacer este tipo de estrategias, ¿no? El estar ingiriendo no sé, lejía o cosas de esas que realmente ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces siempre es importante cobijarse primero verificar la información, quién la manda, quién la está diciendo, si realmente la persona existe o es un fantasma dentro de la web, en fin, todo este tipo de cosas. Siempre es importante verificar la información y por el otro lado preguntar a un experto de salud para que pueda de alguna manera orientarnos en el sentido de si eso tiene o no algún fundamento y si se puede o no
probar ese tipo de estrategias. Pues con esto nos quedamos con esta recomendación. Es importantísimo no automedicarnos, acudir siempre con un especialista en caso de tener síntomas, además de las cosas pues que ya conocemos. Doctora, usar el cubrebocas resulta indispensable para frenar los efectos. Así es. Pues con esto terminamos, doctora Gabriela García Pérez. Nada más una acotación rápida. Quisiera recomendar pues que toda la gente trate de llevar una alimentación sana y hacer ejercicio aún cuando estemos confinados. El mantenerse activos, el mantenerse siempre en buena salud va a permitir que cursemos con esta o con cualquier enfermedad con un mejor pronóstico. Esa es mi recomendación, y el uso de las medidas de seguridad, como bien dices, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, en fin, todo este tipo de estrategias no están por demás y siempre pues nos va a permitir vivir mejor. Exactamente, son cosas que ya tendríamos que dar por hecho, pero a veces se nos olvida, entonces es importantísimo pues seguir estas recomendaciones y reforzar nuestro sistema inmunológico con buena alimentación y con ejercicio, como nos lo menciona, y por supuesto acudir con el especialista, como ya nos lo decía. Doctora Gabriela García Pérez, quien pertenece al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, muchísimas gracias por toda esta información confiable, verificada, sobre el uso de antibióticos y de antivirales para enfrentar la enfermedad de COVID-19. Muchas gracias por estos minutos. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Un gusto platicar sobre estos temas, y bueno, seguimos aquí con Flavio, quien hoy en este viernes nos lleva de viaje para terminar este recorrido por distintas partes del mundo para saber cómo se vive la pandemia. Nos lleva a un lugar muy lejano que es Tanzania, y además nos muestra cómo se está viviendo esta crisis sanitaria en lugares muy particulares. Vamos a conocerlos. Hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es viernes y es un día muy especial porque hoy vamos a cerrar una sección que quiero mucho, que es la sección internacional. Durante todos estos meses hemos hecho un recorrido por diferentes países del mundo. Hemos estado en China, en Belice, en Guinea, en Egipto, en Tanzania, para conocer cómo estos diferentes países y diferentes personas están afrontando el tema de la pandemia y el coronavirus. Y hoy, para despedirnos, nos vamos a ir a Tailandia, más precisamente a la ciudad del entretenimiento que es Pattaya, para conocer cómo el teatro más importante de Tailandia y la gente que trabaja en la compañía están afrontando esta pandemia. Vámonos de viaje. Ladies and gentlemen, and Miss International Queens 2020 is Miss Mexico! Congratulations once again to Miss International Queen 2020 ก่อนจากกันในค่ำคืนนี้นะคะเราต้องขอ Sawadee krab. Hello everyone, welcome to Tiffany's Show Pattaya, the world's first transgender cabaret show in the heart of Pattaya City, Thailand, with me, Somkia Chuchitapong. Today I will be showing you how COVID-19 has affected Tiffany's Show Pattaya and the city of Pattaya as a whole. Right at the moment, Tiffany's Show Pattaya is closed due to the order from the government. Well, as you can see, it's all very quiet and very empty now. We have a parking lot for 200 cars, but now there's no car. You see right now, we are inside the theater. This is the main lobby, where normally there would be lots and lots of people coming in to buy tickets. Now in the afternoon, it's almost like the show time, but there's no one here. So it's all very quiet. And recently, last year, in 2019, we received Thailand Tourism Award as the best show and sightseeing in the country. So this is something very glamorous. This guarantees the quality of the show to welcome all visitors from around the world. But as you can see, there's no one inside the theater now because of the coronavirus pandemic. So, but we also, each year, we upgrade the show. This is to welcome our audience from around the world, and also because we organize 2 major beauty pageants. The first one is Miss Tiffany's Universe, which is Thailand's largest beauty pageant.
for transgender. And the other one is Miss International Queen, which is the world's largest beauty pageant for international transgender. And earlier this year, in March 2020, Valentina Flucher was crowned Miss International Queen 2020, and she's from Mexico. Valentina Flucher, Mexico. What we do is we allow our performers to go back home and to be with their families, to do whatever they want. Tiffany's Show Pattaya has around 200 employees in the company. There are 100 performers, including the winners of Miss Tiffany's Universe, who work with us full-time. There's a group of international directors and managers. I would say that everyone in the company depends on the show. They're all waiting for the situation to get better. But in order to keep in touch with our global audience, we create an online social media, which each week we invite one leading performer to come to Tiffany to do a shooting. And we hope that we would be able to reopen the show very soon in order to welcome the guests and to make sure that people who come to Thailand would be able to experience the real amazing Thailand. So now, let me show you how it looks like in the city of Pattaya. So let's go. There would be lots and lots of cars and massive of people walking. But today, during COVID-19, there are just some people who are out walking, doing their exercise. And the government is really making sure that everyone would be safe in the public. Right, we are now in the center of Walking Street, which is very, very popular for international visitors. But as you can see behind me, only some shops are open and there are not many people walking around. Many shops are closed. For example, like this one behind me here. Right, we're back at Tiffany's Show Pattaya, and we truly hope that everything would be back to normal as soon as possible. I would like to take this opportunity to thank the Thai government for working very hard in order to protect the Thai people from the COVID-19. At Tiffany's Show Pattaya, we are now working towards the new era of the show in order to welcome and prepare our theatre, our show, our entertainment to impress our international audience when we soon reopen the show. Bye for now. Pues en Tailandia y en el mundo el show debe continuar. Hasta aquí terminamos este recorrido por distintas partes del mundo. Es importantísimo, recuerde, seguir las medidas de distanciamiento, de higiene y el uso de cubrebocas para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Y con esta recomendación los invito a que nos sintonice el próximo lunes en punto de las 2:30 de la tarde, completamente en vivo por TV UNAM. Adiós.